Jesús habla hoy. Hermanos y hermanas, miren a su alrededor. Vemos tantos rostros cansados por la búsqueda de riquezas que no llenan el alma. Tantos corazones divididos por las guerras de palabras y las murallas que construyen entre sí mismos. No vengo a traer nuevas leyes escritas en papel, sino a recordar lo que siempre ha estado en vuestros corazones, que el amor es el único camino verdadero. ¿Ven cómo algunos de vosotros usan las redes para difundir rencor cuando podríais usarlas para unir? ¿Cómo buscáis reconocimiento en cada publicación cuando la verdadera gloria está en levantar a quien ha caído? Os digo, no temáis a los diferentes, porque en la diversidad está la grandeza de la creación. No juzguéis a vuestro prójimo por su vestimenta, su trabajo, su orientación o sus creencias. Juzgad solo por la bondad que lleva en el corazón. Los pobres no son solo quienes no tienen pan para comer, sino también quienes no tienen amor, quienes viven en soledad, quienes han perdido la esperanza. Sed sal de la tierra y luz del mundo. Cuando veáis la injusticia, no os quedéis callados. Cuando veáis el sufrimiento, no desviéis la mirada. No esperéis a que otros hagan el bien. Empezáis vosotros mismos, desde donde estáis, con lo que tenéis. El reino de Dios no está en edificios grandiosos ni en gobiernos poderosos. Está en cada gesto de bondad, en cada perdón que ofrecéis, en cada momento en que preferís la unidad antes que la disputa. Guardad vuestros corazones de la avaricia, de la vanidad y del odio, porque esas son las cadenas que os impiden ver la verdad. Os digo la verdad, el hombre no vive de tecnología ni de dinero, sino de cada palabra que brota del amor. Así que id y vivid como si cada día fuera una oportunidad de construir el cielo aquí, en esta tierra que Dios nos ha dado en custodia. La justicia social. Hermanos míos, oigo vuestros gritos por la justicia, y en verdad os digo que vuestra angustia es la angustia de mi Padre. ¿Qué es la justicia social si no es hacer que la mesa de Dios tenga lugar para todos? Veo cómo unos pocos se sientan en banquetes con más de lo que pueden consumir, mientras muchos de vosotros lucháis por conseguir una comida digna para vuestros hijos. No es justo que se acumulen riquezas en manos de unos cuantos, mientras se niega el trabajo digno, la vivienda y la salud a tantos. Os digo, la riqueza en sí no es mala, pero cuando se usa para oprimir, para crear abismos entre hermanos, cuando se defienden leyes que favorecen a los poderosos y dejan atrás a los débiles, entonces se ha convertido en una piedra de tropiezo. No permitáis que os digan que la pobreza es culpa de quien la sufre. No es así. La injusticia es como un río contaminado. Si el cauce está desviado, todos los que beben de él se ven afectados. Los que tienen poder tienen la responsabilidad de asegurar que las leyes sirvan a todos, que la tierra sea repartida de manera que cada quien pueda trabajar para vivir con dignidad, que los niños puedan estudiar sin importar el nombre de su familia o el lugar donde nacieron. Veo a los migrantes que huyen de la hambre y la violencia. ¿No son vuestros hermanos? Veo a los trabajadores que se quedan sin sueldo, a los ancianos que no tienen quien los cuide, a los jóvenes que no tienen futuro más que la desesperación. ¿Acaso deberían ser tratados como menos que vosotros? No esperéis a que los poderosos os den la justicia en una bandeja de plata. Sed vosotros mismos los constructores de esta justicia. Defendid al que no puede defenderse. Hablad por los que no tienen voz. Compartid lo que tenéis con quien lo necesita. Cuando veáis que un sistema está hecho para excluir, no os adapten a él. Transformadlo con vuestra bondad y vuestra firmeza. La justicia social no es solo un ideal, es un mandamiento de amor. Porque no podéis amar a Dios a quien no veis, si no amáis a vuestro hermano a quien sí veis, y no le proporcionáis lo que necesita para vivir como hijo de Dios que es.
la injusticia social y la explotación laboral. Mirad a estos hombres y mujeres que construyen vuestras casas, que cosechan vuestras frutas, que fabrican lo que usáis cada día. Mirad sus manos callosas, sus rostros cansados, y decidme, ¿es justo que trabajen 12, 14 horas al día y aún así no puedan comprar pan para sus hijos? Os digo la verdad, explotar a un trabajador es robarle su vida, porque el trabajo no es solo una manera de ganar dinero, es un don de Dios para que cada quien pueda desarrollar sus dones, cuidar de su familia y contribuir al bien común. Cuando alguien pide trabajo a cambio de menos de lo necesario para vivir con dignidad, cuando le niega días de descanso, cuando le obliga a trabajar en condiciones peligrosas sin protección alguna, está cometiendo un pecado contra el hombre y contra Dios. No permitáis que os engañen con palabras como competitividad o mercado libre. Nada de esto justifica que se trate a vuestros hermanos como si fueran máquinas. El mercado existe para servir al hombre, no al revés. Los que tienen empresas tienen una gran responsabilidad: pagar salarios justos, asegurar condiciones seguras y respetar el tiempo de cada trabajador para que pueda estar con su familia, descansar y cultivar su espíritu. Veo a los niños que son sacados de la escuela para trabajar, a las mujeres que sufren acoso y menosprecio en su lugar de trabajo, a los jornaleros que son pagados a destajo o ni siquiera se les paga después de semanas de esfuerzo. Esto no puede seguir así. Yo os digo, levantad la voz contra esto. Si conocéis a alguien que sufra explotación, no le dejéis solo. Ayudadlo a buscar ayuda. Denunciad lo que está pasando. No compréis cosas que se hayan hecho con mano de obra explotada. Los responsables de estas injusticias deben responder por sus actos. Pero también nosotros tenemos culpa si miramos hacia otro lado. El trabajo digno es un derecho de todos, no un privilegio. Que cada uno de vosotros asegure que en lo que hacéis, en lo que compráis, en lo que defendéis, se honre el esfuerzo de quienes trabajan con sus manos y su corazón. Porque cuando se trata bien al trabajador, se edifica un mundo más justo para todos. Señor presidente, gobernantes, os saludo con respeto, pero también con la responsabilidad de deciros la verdad que vosotros debéis oír. Vuestro cargo no es un premio ni un derecho, es un servicio a vuestro pueblo. Dios os ha puesto en esos lugares para velar por el bien común, especialmente por quienes no tienen voz para defenderse. No olvidéis que sois responsables no solo de los indicadores económicos ni de la estabilidad del país, sino de la dignidad de cada hombre, mujer y niño que habita en él. Os digo, no dejéis que los intereses de unos pocos privilegiados nublen vuestra visión. Cuando aprobáis leyes que permiten la explotación laboral, cuando cerráis los ojos ante las irregularidades de algunas empresas, cuando no hacéis nada para asegurar salarios justos y condiciones dignas de trabajo, estáis fallando en vuestro deber más sagrado. No basta con hablar de crecimiento económico. Si ese crecimiento no llega a los que más lo necesitan, si solo enriquece a quienes ya tienen mucho, entonces es un crecimiento falso que sembrará solo resentimiento y desesperación. Debéis velar porque las empresas cumplan con sus obligaciones, porque se investiguen las denuncias de explotación, porque se creen mecanismos que protejan a los trabajadores, especialmente a los más vulnerables, los inmigrantes, los jóvenes, las mujeres, los que trabajan en la economía informal. También os pido que penséis en el futuro. ¿Qué país queréis dejar a las próximas generaciones? ¿Uno donde se valora más el beneficio que la persona, o uno donde cada trabajador se siente respetado y tiene la oportunidad de construir una vida digna? No tengáis miedo de tomar decisiones difíciles para corregir las injusticias. El poder que tenéis es un don y os será requerido cuentas de cómo lo habéis usado. Recuerden siempre que el buen gobierno se mide no por la riqueza que acumula el Estado, sino por el bienestar de su pueblo más humilde.
Yo os invito a caminar entre vosotros mismos, a hablar con los trabajadores, a ver sus condiciones, a escuchar sus quejas. Solo así conoceréis la verdad de lo que pasa en vuestro país y podréis tomar decisiones que realmente sirvan a todos. El reino de Dios se acerca cuando los gobernantes gobiernan con justicia y amor, cuando ponen el bien de todos por encima de los intereses de unos pocos. Ahora me dirijo a quienes han tenido que tomar caminos de desesperación, con una mirada llena de compasión, sin juzgar, pero sin dejar de hablar con claridad. Hijos míos, veo vuestras caras cubiertas de miedo y vuestros corazones cargados de angustia. Sé que muchos de vosotros habéis tomado este camino porque no veíais otra salida, porque el hambre presionaba vuestros hogares, porque no encontrasteis trabajo, porque el mundo os dejó de lado. No vengo a condenaros, sino a deciros que todavía hay un camino de vuelta. Os digo la verdad, robar no sacia el hambre del alma. Puede dar un pan por hoy, pero mañana la angustia volverá, y con ella la culpa que se queda en vuestro corazón. Cuando tomáis lo que no es vuestro, no solo hacéis daño a quien lo pierde, rompéis el lazo de confianza que une a los hombres y os alejáis de vosotros mismos. Veo a quienes roban por necesidad y también a quienes roban por codicia, quienes tienen mucho pero quieren aún más, robando con engaños, con leyes injustas o con abusos de poder. No hay diferencia ante Dios entre el que roba con la mano y el que roba con la palabra o con el cargo. Ambos quitan lo que le pertenece a su hermano. Pero yo os digo que nunca es tarde para cambiar. Si habéis robado por necesidad, buscad ayuda. Hay hermanos que están dispuestos a ayudaros, comunidades que pueden daros trabajo, manos que pueden tenderos un apoyo. No os dejéis llevar por la desesperación. El camino del robo solo lleva a la prisión o a la soledad. Si habéis robado por codicia, devolved lo que habéis tomado cuando sea posible y cambiad vuestras maneras. Usad vuestras habilidades para crear bien, no para quitar lo ajeno. La verdadera riqueza no está en lo que acumuláis para vosotros mismos, sino en lo que compartís con los demás. Os invito a volver al camino de la justicia, a trabajar con vuestras manos, a ganaros el pan con esfuerzo honesto, a construir vuestra vida sobre la base de la verdad. Dios os espera con los brazos abiertos, como el padre del hijo pródigo, no para castigaros, sino para perdonaros y ayudaros a empezar de nuevo. No permitáis que el mundo os haga creer que sois menos que los demás. Tenéis valor, tenéis dones y podéis ser parte del bien que se puede hacer en esta tierra. No amáis a las guerras. Me acerco a vosotros con manos abiertas, con el peso del dolor del mundo en mi corazón, pero con esperanza en mi espíritu. Hijos míos, hijas mías, veo el llanto de tus hermanos y hermanas en todas partes donde la violencia azota la tierra. Cuando vi a mi pueblo dividido y sufriendo, dije que el camino del amor es el único que lleva a la verdadera paz. No la paz que los hombres del mundo dan, sino la que yo les doy a ustedes. La guerra desgarra lo que he creado para ser uno, familias, comunidades, la propia humanidad. Cada vida es un regalo sagrado, tallada a imagen y semejanza del Padre, y ningún conflicto puede justificar la pérdida de lo que Él ha amado desde antes del principio de los tiempos. Sé que hay heridas profundas, injusticias que hacen temblar el alma y miedos que llevan a tomar decisiones desesperadas. Pero les digo, ama a tus enemigos, ruega por quienes te persiguen, trata a los demás como querrías que te traten. No es fácil, sé bien lo difícil que es perdonar, lo duro que es extender la mano cuando el corazón está herido. Pero la fuerza verdadera no está en las armas ni en la dominación, sino en la capacidad de perdonar, en buscar la reconciliación y en trabajar juntos para construir un mundo donde la justicia fluya como un río y la misericordia como un manantial.
Busquen el diálogo antes que el combate, la comprensión antes que el juicio. Cuiden a los más vulnerables, los niños, los ancianos, los que no tienen voz en la tormenta de la guerra. Porque donde haya amor, donde haya cuidado mutuo, allí estaré yo con ustedes. Me siento ante ti con el rostro humedecido por las lágrimas que derramo por cada rincón de la tierra bañada en fuego y dolor. Mi espíritu se estrecha al sentir el grito ahogado de quienes llevan la guerra en sus cuerpos y en sus almas. Hijo mío, hija mía, mi padre me mostró el mundo tal como él lo soñó, un tejido sagrado donde cada vida se entrelaza con la otra, donde el bienestar de uno es el bienestar de todos. Pero veo cómo las manos que deberían construir destruyen, como las voces que deberían cantar juntas se clavan como espadas en el corazón del prójimo. No hay vencedores en la guerra, solo hay desolación que se lleva a los hijos y a las hijas de ambos lados. Solo hay hogares convertidos en cenizas que ya no albergarán risas. Solo hay memorias que se vuelven heridas abiertas, transmitidas de generación en generación como una maldición que nadie pidió. Las armas no pueden sanar las injusticias que las provocan, solo profundizan el abismo entre hermanos que comparten el mismo aire, la misma tierra, el mismo llamado a ser luz en el mundo. He visto cómo la ira ciega hace que hombres buenos hagan cosas terribles, cómo el miedo transforma lo que fue amor por la patria o por la justicia en una sed de venganza que nunca se sacia. Cada vida perdida no es un número en un balance de batalla, es un sueño truncado, un abrazo que nunca se dará, una palabra que nunca se dirá. La guerra no mata solo al cuerpo, sino al espíritu de un pueblo. Mata la confianza, mata la capacidad de perdonar, mata la esperanza de un mañana mejor. Yo vine para traer vida en abundancia, no para verla marchitarse bajo el peso de la violencia. Sé que las injusticias son reales, que el dolor es insoportable, que hay veces en que parece que no hay salida más que la fuerza, pero les digo con toda la verdad que habita en mi ser, el camino de la guerra es el camino del fracaso, porque incluso cuando se toma una tierra, se pierde la humanidad. Ama a quienes te enfrentan, no como enemigos, sino como seres heridos igual que tú. Ruega por aquellos que deciden la violencia, porque ellos también están atrapados en la oscuridad. Busca la reconciliación aunque parezca imposible, porque solo en la unión hay redención. Cuida de los más débiles, porque en ellos ves mi rostro, y cuando los proteges, me recibes a mí. La paz no es la ausencia de guerra, es la presencia de amor, justicia y misericordia. Y aunque el camino para alcanzarla sea largo y lleno de espinas, es el único que lleva de regreso al corazón del Padre. Hijos míos, antes de que sigan su camino, quiero que guarden esto en lo más profundo de su ser. No los amo por lo que hacen, sino por lo que son. Ustedes son mi especial tesoro. Muchas veces caminan agobiados, intentando cumplir, intentando ser suficientes, pero olviden eso. Yo no busco perfección, busco su corazón. Así como yo los he amado, sin condiciones, entregándolo todo, incluso cuando se sentían lejos, así los invito a que se miren unos a otros. No se desgasten buscando el amor en los lugares equivocados. Vengan a mí, beban de mi paz y dejen que esa paz se desborde hacia los demás. Cuando perdonen al que los hirió, ahí estaré yo. Cuando den un vaso de agua al sediento o un abrazo al olvidado, es a mí a quien se lo hacen. Vayan al mundo, pero no se dejen absorber por su odio o su prisa. Sean mi luz. No tengan miedo, porque yo no los he dejado solos. Estoy con ustedes cada segundo hasta el fin. Ámense, simplemente ámense, porque en eso el mundo sabrá que caminan conmigo.
Que tengáis un hermoso día, lleno de paz, amor y perdón, y no os olvidéis de hacer el bien, porque si hacéis el bien, os alejará del mal para acercaros más a Dios. Amén.